con eh, organizado por la Escuela Interamericana de Bibliotecología, el Instituto de Estudios Políticos, el INER, y hacemos memoria con la profesora Elizabeth Yelin, que nos visita de Buenos Aires. Para este encuentro, la profesora Sandra Arenas, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y de la línea Memoria y Sociedad, nos va a ayudar con la moderación. Ella va a iniciar una conversación con la profesora y luego la idea es motivarlos a ustedes para generar preguntas y hacer de este un espacio más de diálogo y de compartir. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a Elizabeth por estar acá acompañando. Gracias, Luis Carlos. Bueno, eh, lo primero es decirte que es un placer para nosotros tener Universidad de Antioquia en este espacio de conversación con estudiantes de programas muy diversos. Tenemos estudiantes del pregrado de Bibliotecología y Archivística, estudiantes de la maestría en Ciencia Política, de la maestría en Intervención Sociocultural Social, de la maestría en Estudios Socioespaciales del INER, del doctorado en Estudios Socioespaciales del INER. Entonces, bueno, hay una gran variedad de maestrías y de estudiantes de posgrado acá. Entonces, luego de agradecerte, yo creo que si bien todos asumimos que conocemos muy bien a la profesora, que la hemos leído, me pareció importante empezar esta sesión haciendo un muy breve recuento de su trayectoria. Serán pocos y pocas, pero para quien no sepa, la profesora Elizabeth Yelin es socióloga e investigadora social en temas como derechos humanos, memoria, ciudadanía, género, familia, movimientos sociales, organizaciones obreras. Es licenciada de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y su doctorado también en Sociología de la Universidad de Texas. Es directora y una de las fundadoras del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES en Argentina. Y algunos de los trabajos publicados, y quiero traer algunos, aunque esta lista parezca larga, porque a veces es injusto que te relacionamos solo con el tema de la memoria y realmente la trayectoria de la profesora es impresionante en muy diversos temas. Entonces, algunos de sus trabajos son La protesta obrera, publicado en 1974, Familia y unidad doméstica, de 1984, Clases y movimientos sociales en América Latina, Trabajo y familia en el ciclo de la vida femenina, 1989, Los trabajos de la memoria, que es tal vez uno de los textos que más hemos leído nosotros, de 2002, Movimientos sociales más allá de la nación, de 2003, Migraciones regionales hacia Argentina, 2005, Salud y Migración Regional, 2005, Argentina, la construcción de un país, 2009, Pan y afectos, la transformación de las familias, 2010, Por los derechos, mujeres y hombres en la acción colectiva, 2012, La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social, que es una relectura de todo su trabajo sobre memoria. Y el más reciente, creo yo, no sé, tal vez esté equivocada, Las tramas del tiempo, que es una compilación que hizo Claxo en 2020 de toda su obra, de más de 1000 páginas. Entonces, bueno, tendríamos muchas preguntas para hacerte, pero yo creo que hoy la idea, precisamente por el público que tenemos acá invitado, es, yo voy a iniciar con una pregunta muy general, así como para abrir el tema, y luego les damos espacio a ellos y ellas para que comenten. Creo que hoy nos interesa mucho el tema de la metodología, de los abordajes, de las conexiones de la memoria con otros temas. Entonces, por lo menos para iniciar la conversa, quisiera preguntarte por los desafíos metodológicos que has enfrentado al investigar temas de la memoria. ¿Cuáles resaltarías así de esos desafíos? Eh, bueno, primero es un gusto estar aquí, me encanta hablar con gente que tiene inquietudes y que me las puede expresar, porque una está bastante viejita y entonces ya tiene como figuritas repetidas, lo llamamos nosotras, más cerca, sí. Pero bueno, yo creo que los desafíos metodológicos los tenemos todas, todo el tiempo. Que hay un tipo de investigación que yo la llamo burocrática,
sigue los cánones que nos enseñan en los libros de metodología. Entonces, si hay que hacer una encuesta, se hace una encuesta, se hace la muestra, todos los pasos de un libro de metodología. Si hay que hacer investigación etnográfica, te cuentan cómo es la investigación etnográfica. Si vas a hacer una investigación documental, hay manuales para todo. A mí me gusta equiparar los manuales de metodología con los libros de cocina. Mezcle una taza de azúcar con 3 yemas, separe yemas de clara, pero si uno nunca separó yemas de clara, ¿cómo separa claras de clara? ¿Cómo se hace? Y los libros de metodología muchas veces se parecen a los manuales de cocina, que dan instrucciones que si uno las sigue al pie de la letra va a tener el producto prometido. Y quizás lo más importante es transgredir. Es, sí, tener una sólida base metodológica, pero después inventar, explorar nuevos caminos, que también puede llevar a fracasos. Pero si uno no arriesga, se vuelve una burócrata. Entonces, bueno, el tema es arriesgar. Arriesgar a hacer cosas que van un poquito más allá de lo que nos enseñaron en el curso de metodología. A mí me gusta decir que yo no elegí estudiar la memoria, que yo choqué con la memoria. Porque yo estaba estudiando, sí, movimientos sociales. Y especialmente había un proyecto latinoamericano muy grande en los años 80 de movimientos sociales en los momentos en el Cono Sur y en distintos lugares. En el Cono Sur era de transición. ¿Qué pasaba con...? Y los movimientos sociales también con la tradición europea de los nuevos movimientos sociales. No era solo la historia latinoamericana, había 2 fuertes movimientos, el movimiento campesino y el movimiento obrero. En distintos lugares, uno y otro, que tenían injerencia en la cosa pública desde muy temprano. De pronto empezaron a aparecer otras cosas que pueden ser movimientos juveniles, que también estaba, movimiento estudiantil, que estaba, pero no tenía tanta presencia. El movimiento estudiantil tiene una trayectoria en la región muy importante desde comienzos del siglo XX, el movimiento de reforma universitaria de 1918 en Córdoba, en Argentina, que se expandió por todo el resto. Y hoy lo tienen acá en la universidad con las puertas cerradas y los chicos y chicas, los jóvenes y las jóvenes estudiantes, comprometiéndose con la cosa pública de la manera como ellos sienten que hay que comprometerse. Pero en la década del 60 también hubo, y acá también los conocen muy bien, la irrupción, la aparición muy fuerte de movimientos urbanos, en las barriadas, ocupación de tierras, o sea, toda una serie de movimientos. Yo estudiaba movimientos sociales, me interesaba especialmente la conexión entre los movimientos sociales y la transición a un sistema constitucional después de las dictaduras, en las cuales iba a haber partidos políticos que durante años no pudieron funcionar y qué les iba a pasar a estos movimientos sociales, que eran diversos. Y tuvimos un proyecto a través de Claxo bastante grande, con estudios en cada uno de los países. A mí me tocó coordinar el caso argentino y también participar en la elaboración conceptual de todo el programa. ¿Y qué movimientos sociales estudiar en la Argentina a comienzos de los años 80? Estaba claro que el movimiento obrero seguía estando, nunca hubo un movimiento campesino importante en la Argentina. Los movimientos urbanos de toma de tierras sí estaban, estaba el feminismo, que era una nueva ola feminista de reclamos por los derechos de las mujeres en esa época, que había que mirar, y teníamos un movimiento de derechos humanos, en el caso argentino,
muy importante, porque la dictadura había sido muy sangrienta y muy violenta, y había habido fuerzas sociales que se habían organizado en un movimiento. Movimiento nunca es una sola cosa, son siempre una multiplicidad heterogénea de organizaciones, de grupos, pero que alrededor de una misma causa. En el caso argentino, el movimiento de derechos humanos tenía como una vertiente que era más de tipo sociopolítica, líderes de distintos partidos políticos democráticos, líderes de las iglesias, no generalmente las estructuras más jerárquicas. ¿No? El arzobispo de Buenos Aires no estaba en esta, eran obispos marginados, marginales. Lo mismo pasaba con las iglesias protestantes, con el movimiento judío. O sea, había una serie de líderes en la iglesia, líderes intelectuales y líderes políticos. Ese era un grupo que pedía cosas vinculadas con dónde están las víctimas, qué había pasado en la dictadura. Estaba lo que se llama el movimiento de afectados y afectadas, que eran parientes, familiares. Las madres son el emblema, las abuelas, después surgieron los hijos, familiares, o sea, organizaciones en clave familistica y organizaciones en clave ciudadana, digamos, como que son las dos claves que estaban jugándose ahí. Y en el momento previo a la transición, las elecciones en Argentina fueron en octubre de 1983, el gobierno se instaló en diciembre de 1983, y en esa época, en ese periodo, el movimiento de derechos humanos estaba cambiando su perspectiva, porque durante la dictadura lo que pedían era dónde están, aparición con vida, y la denuncia internacional. Hacer denuncia que en el país no se podía hacer mucho. Pero en ese momento, con el cambio, cambió la consigna. La consigna básica es justicia, o sea, basta de impunidad, hay que llevar a la justicia a los responsables de las violaciones, a los perpetradores, ya los nombres pueden variar a lo largo del tiempo. Y apareció también una consigna memorial. El eslogan importante, la consigna importante en la Argentina era recordar para no repetir, que se reiteraba y se reiteraba. ¿Qué quiere decir recordar para no repetir? Ahí yo dije, bueno, acá, en primer lugar, es una falsedad, porque recordar no garantiza nada que no se vaya a repetir. No es una vacuna. Pero además me puse a mirar qué es esto de pedir memoria. La consigna nunca más, que es una consigna que viene de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial, y que se reitera, nunca más quiere decir que miramos el pasado para orientar el futuro. El pasado, lo que ocurrió, no queremos que ocurra nunca más. Entonces aquí es una consigna de memoria. Yo ahí me puse a estudiar. Por eso yo digo que yo choqué con la memoria. No es que yo la elegí, pero el movimiento que yo venía estudiando, y esto plantea de manera más amplia uno de los dilemas o de los desafíos metodológicos. ¿Cuánto tenemos el modelo previamente en nuestra cabeza o en los papeles y cuánto nos dejamos impactar por lo que estamos estudiando y por lo que estamos viendo? Sin, y aquí es muy importante, sin identificarnos con eso y con el mínimo de distancia crítica. Si uno va a investigar, tiene que en un momento mirar un poquito desde afuera. No se puede permanentemente estar militando y haciendo investigación militante. No va. Hay que poder entrar y salir, tener distancia crítica. Entonces, uno de los grandes desafíos cuando uno está estudiando, especialmente cuando está estudiando fenómenos contemporáneos, es cuánto dejarnos llevar,
o cuánto interrogarnos cuando la realidad nos dice, mira, lo que vos pensabas por ahí no es, o mira, acá hay algo nuevo que vos no tomaste en cuenta. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué es eso de incorporar esas realidades? Estar suficientemente abierta como para que la realidad nos pueda impactar, nos pueda cambiar el rumbo o enriquecer el trabajo que estamos haciendo. Eso como cosa muy, muy general. Cuando ya entramos a temas de memoria, que aquí es una mezcla de lo conceptual con lo metodológico. No hay una diferenciación entre concepto y método para estudiarlo, a mi modo de ver. Entonces, una de las cuestiones que se planteó, la cuestión que a mí me preocupa, es que por lo general se identifica memoria con expresión de recuerdos. Memoria es lo que la persona que estoy entrevistando como testimonio me está diciendo. Memoria es lo que encuentro en la investigación documental que está escrito en los diarios o en las publicaciones, en las cartas, en lo que fuera, cualquiera sea el objeto que estamos estudiando. Es lo manifiesto. Y tenemos que ser capaces de pensar en la noción de memoria como una noción de memoria que incluye los recuerdos, las narrativas, todo lo que se ve, lo manifiesto, pero también los silencios y también los olvidos. Y especialmente los silencios. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo investigar silencios. Porque si no, nadie dice nada, no sabemos. Entonces, ahí entra, se necesita una sensibilidad especial para captar. Y hay que poder captarlo de distintas maneras. Si yo estoy haciendo una entrevista y hago una pregunta y la persona o grupo está tratando un cierto tema, y hay que tener, o sea, yo miro y me doy cuenta que están incómodos, que hablan con medias palabras, que dicen, bueno, sí, y todos esos silencios indican algo que no se está diciendo o algo que no se está mostrando. Entonces, ese es para mí, uno de los grandes, esto es una entrevista, pero también ocurre en las memorias públicas, en los relatos hegemónicos, dominantes. Bueno, algo de esto voy a hablar en la conferencia del jueves, así que, pero me parece que la investigación sobre los silencios es un tema que no podemos solo mirar la superficie. Creo que, bueno, no sé, podría decir más cosas, pero ya. Sí, ya nos diste por lo menos de dónde jalar la cuerda para esta conversación, porque precisamente una de las cosas que te quería preguntar, obviamente pues desde tu experiencia en Argentina, es después de décadas de trabajo con la memoria, después de todo el camino recorrido, eh, ¿qué es lo que nos falta, cierto? ¿Qué es todo aquello que podríamos abordar que tal vez necesita esa imaginación, esa sensibilidad o esa capacidad de identificar los silencios, las memorias incómodas, las memorias que tal vez nos cuestionen? ¿Qué temas identificas tú especialmente en Argentina, o si tienes más conocimiento sobre Colombia también? Como qué temas se te ocurren, qué preguntas hay todavía por abordar? Bueno, todavía podés eliminarlo, porque siempre va a haber nuevas. No es todavía que el año que viene lo resolvemos, ¿no? No, a ver, estoy
Déjame pensar un poquito. Nosotros, esto siempre tiene una referencia medio autobiográfica. En los años 80, con las transiciones postdictatoriales en el Cono Sur, con la violencia en Perú y en Colombia, un grupo regional, decidimos que había un vacío y que los politólogos y las politólogas estaban estudiando transición, sistema electoral, qué iba a pasar con los parlamentos, si iba a haber sistemas parlamentarios, sistemas presidencialistas, todo ese tipo de cosas de la institucionalidad democrática. La gente que estudiábamos movimientos sociales y qué le pasa a la gente en la vida cotidiana, y temas de familia y todo lo demás, veíamos pobreza, veíamos distintas cosas que estaban sucediendo en lo que sería el mundo social, y sentimos que había un hueco en cómo las sociedades y los grupos humanos estaban tramitando el pasado reciente. ¿Qué estaban haciendo con ese pasado? Estaban en boga también las teorías psicoanalíticas de trauma, con lo cual el asunto es qué pasa cuando uno pasa por situaciones traumáticas, cuando la situación traumática inclusive no es solo individual, sino colectiva. Yo prefiero en ese caso hablar de catástrofe social más que de trauma, y respetando la terminología psicodinámica del trauma, que me parece que extenderlo al colectivo yo no lo sé hacer. Y decidimos armar un programa de formación de investigadores e investigadoras jóvenes para el estudio de estudios de memoria. De memoria en el sentido de qué hacemos con ese pasado, un pasado que pesa, que está ahí, que es presente porque no se acaba. En ese momento pusimos todo el énfasis en pasados recientes y pasados de violencia política, violencia sociopolítica, reconociendo que hay muchas otras violencias, pero íbamos a trabajar sobre eso. El programa duró 6 años, pasaron 60 becarios, una cosa grande. Y fuimos viendo distintos aspectos vinculados con el trabajo de rememorar y de arreglar cuentas, si se puede decir, con ese pasado. Salieron un montón de libros, miramos de todo, miramos archivos, qué se hace con los archivos, con monumentos, con marcas territoriales, con testimonios, con subjetividades, qué hacen los jóvenes y las jóvenes, qué hacen los militares con las memorias de los militares, o sea, la iglesia, las instituciones, la educación, o sea, los libros son todos sobre estos temas, están ahí, bueno, una serie de 12 libros, de productos de las investigaciones de las jóvenes y los jóvenes que pasaron por el programa. Pasaron desde ahí 25 años, 20 años, 20 años. ¿Hacia dónde íbamos y qué pasó? Pasó que el campo se multiplicó. Cuando empezamos esto en 1998 no había prácticamente nada en la región. Inclusive cuando en los países que íbamos a tratar hubo todo un debate de por qué no incluir a Colombia. Sí incluimos Perú, o sea, era Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. Y hubo toda una discusión sobre Colombia, y parecía que Colombia no, en ese momento, porque Colombia venía con un proceso de violencia muy anterior, o sea, la violencia, que tenía que ver con la violencia política, y tenía toda una violentología ya desarrollada, no en clave memoria, sino en clave política. Y
En ese momento, año 98, 99, cuando tomamos las decisiones sobre el programa, en Colombia la violencia era muy presente, pero veíamos como que era otra violencia, era una violencia así, de carácter político, de grupos de lucha armada insurgente, pero se cruzaba con lo narco, y entonces, digamos, dijimos no, mejor no nos metemos porque entre mirar el pasado, necesariamente había que mirar el pasado de Colombia. ¿Qué? Mirar el pasado con distancia y eso no parecía posible acá en Colombia. Por eso, mirar el pasado, pero además traerlo al presente se nos hacía mucho. Colombia no entró en el programa. Pero Colombia después desarrolló una, memoria, biología y memoria práctica, o sea, la cantidad de iniciativas, no solo de sociales, ¿no? Los altares, esto, lo otro, sino también desde el Estado, desde las universidades, o sea, hay un boom de memoria en Colombia. Tal es así que la cantidad de estudiantes colombianos que vienen a estudiar memoria en Argentina, porque dicen Argentina, ustedes saben de esto, y entonces la maestría de Historia y Memoria de la Universidad de La Plata, hay años que la mitad de los estudiantes son de Colombia. O sea, hay un boom. Y ahí yo me vuelvo un poco irónica y un poco, digamos, empiezo a dudar de si esta explosión que hay en Colombia y en otros lados también, no digo, pero estamos en Colombia en este momento y estamos en Medellín, que también tiene mucho de esto, sin dedicarse tanto a esto no es perder de vista otras cosas. Dentro del mismo tema, pero la cantidad de tesis de maestría que en algún momento cruzaron delante mío, ahí en La Plata, en el doctorado nuestro, en otros lados, que tienen que ver con la masacre del lugar tal y cual, y entonces voy a recoger los testimonios de las víctimas o de las familiares de esas víctimas de tal y cual. Después, la masacre tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Entonces hay una proliferación de pequeños estudios que por ahí requieren repensar de otra manera las cosas, no más testimonios, o cuidando qué testimonios vamos a recoger, ¿no? O sea, me da la sensación, o sea, yo estoy un poco frustrada con que el enfoque que nosotros le dimos en aquel momento al tema memoria, diciendo no hay una memoria única, son luchas por las memorias donde siempre están en un escenario. Memoria no es pasado, memoria es cómo interpretamos el pasado en el presente en función de ideales futuros. Las memorias cambian a lo largo del tiempo. La historia es una, pero la memoria cambia a lo largo del tiempo. Cosas que estaban silenciadas aparecen, cosas que eran centrales pierden relevancia. Entonces hay que mirar qué es lo que la gente hace con todo eso. No ha cambiado mucho en 25 años. Yo no presencié, puede ser que sea yo, una revolución conceptual o metodológica. No veo como novedades grandes. Y me pregunto si las novedades, que seguro que debe haberlas, no están ocultadas o están tapadas por una especie de ritualización de los estudios de memoria, de la manera como se están llevando adelante, con la idea de que algo que yo he criticado desde el primer momento, que la idea de que cuanta más memoria mejor, y la pregunta de que mejor, y la pregunta que yo hago es, ¿mejor para qué? Entonces,
ese es un dentro mismo de las memorias de las violencias. Mis preocupaciones son con la repetición ritualizada de los modelos de trabajo. Me preocupa también, o me interesa especialmente, pensar que la noción de memoria, silencios, olvidos, secretos, no solo se aplica a la violencia política. Y entonces, ¿qué de lo que aprendimos nos permitiría ampliar el campo? Ampliar el campo hacia otras cosas, en tiempo y en tema. En tiempo quiere decir ir para atrás en la historia y no solo memoria de un pasado reciente que se redefine todo el tiempo. ¿Qué es ese pasado reciente? Les doy un ejemplo. En 2001, en Argentina, hubo una crisis feroz y hubo un montón de estrategias de las poblaciones, especialmente en las ciudades, para poder manejarse sin dinero. Entonces había Club del Trueque, había asaltos a supermercados, había asambleas de barriales, un montón de cosas colectivas localizadas que terminaron con una fuerte represión, 30 muertos, fin del 2001, un momento trágico de la Argentina. Las memorias de esa situación, pero no solo las memorias de la represión, también las memorias de la creatividad social están vigentes. En aquel momento hubo todo un movimiento muy interesante de artistas en los barrios. Entonces, todo lo que... La producción artística fue impresionante. Entonces uno se pregunta, y bueno, el año pasado hubo un grupo de investigación que trabajó sobre eso, vos la debés conocer, Ana Longoni, un grupo de la Universidad de Buenos Aires, coordinaba Ana, hicieron un trabajo con una exposición, la exposición era espectacular, de recuperar toda esa parte de la historia, y no la dictadura, la madre de Plaza de Mayo con esto no tiene nada que ver, excepto que cuando los soldados a caballo, los policías a caballo en Plaza de Mayo, también reprimieron a las madres, porque ya también estaban ahí, pero no eran las protagonistas número uno de esta historia. Entonces, ¿cómo hacer para que lo que aprendimos, lo que elaboramos, lo que trabajamos en un tema, podamos ampliarlo e llevarlo para otros lados? Después de esta provocación no queda más que darle la palabra a ustedes, ¿cierto? Porque esta es la pregunta del día. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? Piénsanme que no están repitiendo y haciendo el ritual de la memoria. Yo creo que un micrófono allá para que lo podamos. Buenas tardes. Hola. Por favor, nos presentamos, ¿de qué Sí, buenas programa? tardes. Me voy a sentar aquí, voy a estar al frente. Buenas tardes, mi nombre es Damián, soy estudiante de archivística y bueno, archivística no tanto de archivos. Yo tengo una cuestión y es porque he estado como con ese asunto de la memoria. Me he preguntado mucho para qué la memoria, porque tengo como una frase ahí en la cabeza de que tanto revisar el pasado, la memoria me puede llevar al pasado, pero también me puede dar múltiples resultados y que no me lleve a vivir un presente, extraer algo del presente con los elementos que me da la academia. Entonces, en medio de ese camino,
me choqué con el recuerdo, ¿cierto? Yo para qué recuerdo. Entonces empecé como a vincular parte de lo que me da la academia sobre para las tomas de decisiones. Yo tengo los archivos para tomar decisiones. Y una vez yo tomo una decisión, el archivo pasa a estar atrás, ¿cierto? Eso es como una justificación, que a medida del tiempo el mismo olvido se lo consume porque ya no es útil. Entonces me alejé un poquito entonces ya de la memoria y vi como que el recuerdo era más propio, pero desde el punto de la psicología. Entonces conecté como que los archivos con el punto psicológico y me encontré con un artículo donde decía un psicólogo que es que los archivos son ese elemento externo que te lleva a hacer memoria, pero para que tomes una decisión en sí, volver a el mismo círculo, o sea, volver a tener la misma situación o cambiar. Voy un poco en contra entonces con la memoria, ¿cierto? Porque ya entonces como que superé esa parte. Pero en mi actualidad estoy con un colectivo, se llama Casa Cultural Botones, y allí veo que es necesario recalcar ese archivo de la comunidad. ¿Por qué? Porque tiene unos elementos particulares a lo que el archivo tradicional tiene. Entonces vuelve otra vez la memoria y me vuelve a jugar vuelve a jugar como una mala jugada, ¿cierto? Porque tiene, por ejemplo, aquí el simbolismo de actividades que son tradicionales y que permiten hacer una contra a lo que se está viviendo en el presente, que es una gentrificación, ¿cierto? Que es ese turismo. Y entonces ese archivo se vuelve como un elemento barrera para chocar contra esas acciones que trae el extranjero. Entonces la pregunta vuelve ahí, ¿memoria para qué? Y como yo juego entonces ya con el punto del recuerdo. Usted mencionó ahorita algo sobre el recuerdo. ¿Usted cómo hizo para dividirlos? Eh, porque la idea de archivo es la idea de que guardamos algo del pasado. Y la pregunta, bueno, el para qué es la, la cosa de la archivística siempre tiene múltiples posibilidades de uso, algunos que no puede prever y otros que no puede prever. De nuevo, una cosa autorreferida. Hace 5 años, 6 años, yo tenía en mi casa, porque tenía mucho lugar en mi casa, y vivía en la misma casa más de 40 años, iba guardando, quiere decir, metía en cajas cosas y que las cajas tenía una habitación prácticamente con cajas de las fotocopias, era la época en que no había internet. Entonces una sacaba fotocopias de papers, de artículos, para leerlos y para subrayarlos y trabajarlos y qué sé yo. Las cajas de archivos. Correspondencia académica, pero que iba guardando, así, por año, por institución, medio desastroso. ¿Qué hago con todo eso? ¿Lo tiro? Desgrabación de entrevistas, cassettes de entrevistas. Pero hablo de cantidades de todo. ¿Qué hago? Entonces, la gente de la Biblioteca Nacional Argentina, la División de Archivos Personales, que tradicionalmente tienen los archivos de los escritores, con los manuscritos donde van arreglando y decidieron que querían también tener otros archivos personales que no fueran solo de escritores. Entonces se acercaron a preguntarme qué iba a hacer yo con mi archivo. Mi archivo entró a la Biblioteca Nacional. Está catalogado, está la consulta pública, hubo una exposición hermosísima de mi archivo en la Biblioteca Nacional, en una de las salas. Pero yo no tuve nada que ver, ¿eh? Una vez que donaste, me enteré de cómo era la muestra el día de la inauguración. Además, todo el proceso de donación, porque tengo una amiga, el colega
que hace fotografía y cine, filmó todo el proceso de organización. Bueno, toda una historia acerca de eso. Yo veía papeles y decía, esto lo tiro. Y la jefa de la biblioteca decía, no tiras nada. Todo bien, vale, digo, pero si esto se encuentra en internet, esos papers, y ahora, ¿para qué van a ocupar? No, nosotros tenemos que saber cómo se leía y qué se leía en la década del 70 en el mundo académico. Entonces, esos papers, esas fotocopias, sirven. Bueno, está hace cosa de 2 años, año y medio, la consulta pública. Está siendo consultado por gente que yo jamás me hubiera imaginado que se podía interesar en esas cosas. Pero bueno, los archivos son eso, son colecciones cuyo uso y el para qué nunca se va a saber. ¿Quién lo va a usar? Si va a ser un archivo muerto o va a ser un archivo vivo, el asunto tiene una noción de conservación. Lo que pasa es que también con la noción de archivo hay una idea de que el archivo es algo institucional, patrimonializado, algo así. Entonces, en un barrio popular, todas esas cositas que pueden ser fotografías de un carnaval, que puede ser cartas que alguien escribió para pedir que llegue el agua potable, qué sé yo, las cosas que hay en un barrio, en los archivos barriales, increíbles. Y que por lo general, porque los barrios no están organizados, no hay, están en las casas de la gente, de quien... Entonces hay una riqueza de historia local en esas, entonces el archivo puede servir ahí si se lo hace público, si se lo trae a la luz, si se hace algo, si hay una iniciativa archivística que vaya más allá de la señora que te muestra que tiene una caja. Entonces, nosotros en este momento con un proyecto que estamos terminando, trabajamos sobre iniciativas de comunidades territorializadas y no territorializadas, de expresiones artísticas o expresiones que permitan salir. El proyecto, para que nos financien, le pusimos un nombre, llama Del estigma al orgullo, pero lo que estamos haciendo, la plataforma, la semana pasada le pusimos el nombre y el dominio va a ser Entre y Asia. O sea, pensar en estas comunidades que están tratando de mostrarse hacia afuera y traer el afuera hacia adentro también. Entonces es una cosa más de conexión, de desplazamientos. Bueno, pero bueno, ahí hay uno de los casos, es una comunidad, un barrio, una villa miseria, que están ahora haciéndola más urbana, y que empezaron una mesa de memoria los sábados por la mañana con gente que trae objetos y fotografías. Y entonces hay un archivo de esta Villa 20, y de cosas que tenían en las casas. Y las exposiciones son en la escuela del barrio o en lugares así. Y tienen un doble sentido: documentar la historia del barrio, y también crear comunidad, crear una idea, un sentido más colectivo, en una época en la cual lo que tenemos es una permanente bombardeo de individualismos. Entonces, también este tipo de iniciativas lo que genera es una posibilidad de grupalidad, de sociabilidad, de encuentro,
que una puede decir, ahí hay un para qué importantísimo, que por lo menos de la experiencia nuestra. O sea, llevamos, bueno, el proyecto empezó en pandemia, con lo cual empezó mal, pero bueno, llevamos por lo menos 2, 3 años de trabajo con estos grupos y con estas comunidades, y es notorio el doble sentido de documentar, y entonces la búsqueda de más y más documentos que la gente puede llegar a tener. No sé aquí, pero en Argentina los barrios populares y las comunidades, por ejemplo, hay un archivo que llegó a la Bienal de San Pablo, el archivo de la memoria trans, que lo empezaron algunas activistas trans de juntar fotografías y recuerdos de aquellas, porque la mortalidad es muy terrible y muy joven, de las que ya no están. Y en este momento tienen 3 libros publicados, tienen un montón de cosas, y empezaron con esta noción de archivo, como para guardar. En otros barrios que encontramos, o sea, las 2 palabras que la gente está usando es archivo y museo, que poco tiene que ver con el museo como lo entendemos, el Museo Histórico Nacional. Pero son 2 palabras que se usan mucho en estas iniciativas. No sé si pongo que... La memoria no es una cosa, la memoria no es algo en sí. La memoria es lo que usamos para hacer las cosas, para actuar. No hay. Por eso yo me opongo a la terminología del Museo de la Memoria. Me parece que la memoria subjetiva es lo que es actividad y no es patrimonialización. Entonces, Nosotros tenemos cada vez más conciencia de la importancia de esos archivos comunitarios y de esa idea del archivo vivo, de que el archivo no es el lugar donde se guarda, que preserva el pasado, sino que es como el lugar de la activación del presente y es el lugar además de los afectos, de las emociones vinculadas con esas materialidades o con esas historias que están contadas en ese archivo. Muy potente, pero muy bacano porque esa es una lección aprendida desde las comunidades y desde las organizaciones y las personas que se apropiaron de esa manera del archivo para volverlo eso, un archivo vivo. Entonces aquí también hay una trayectoria bacana sobre eso. Bueno, ¿alguien más? Juli. Juli está que se habla. Profesora, muchísimas gracias primero por venir a conversar con nosotros. Yo soy Juliana Ochoa. Yo trabajo aquí en la universidad, coordino la programación de cine desde hace más de 10 años. Soy artista visual de formación básica, pero ahorita estoy haciendo la maestría en ciencia política y mi pregunta va un poquito dirigida a lo que usted ha hablado ahorita y a mi trabajo de grado. Mi trabajo de investigación son los procesos de construcción de memoria a través del cine documental dirigido por hijas y nietas de víctimas de la violencia política en Colombia. Son pocos documentales, resulta que los que han llegado a salas pues son todavía más pocos. Y bueno, primero, muy atrevida yo, pero quisiera preguntarle si en algún momento podríamos hablar específicamente de esto. Usted es una de mis referentes teóricas y con lo que ha estado diciendo, pues creo que voy como por un camino similar. Y ahorita tengo una duda puntual y que me ha preocupado desde que empecé la investigación. Cuando usted hablaba de no siempre estar metido y de tomar distancia con la investigación, en mi caso es una tarea muy compleja porque yo también soy hija de víctima de violencia política
y finalmente eso fue lo que me llevó a esta investigación. Pero ¿qué hacer cuando uno está tan involucrado? Porque ahorita que estamos empezando como el trabajo de campo, se me ha dificultado mucho. No sé si usted tenga experiencias en el caso argentino, que pues precisamente es como el antecedente más fuerte que tengo yo en la investigación. Y nada, mil gracias. Muchas veces cuando las razones o los motivos por los cuales nos acercamos a un tema son absolutamente personales. Una no, a menos que una tenga un trabajo y le digan en los próximos 2 meses tenés que hacer esto, y una es una buena empleada y cumple con las órdenes. Pero las tesis no son eso. Las tesis de maestría, las tesis de doctorado, los proyectos personales académicos o de trabajo inclusive, una se mete a hacerlo. A veces me interesa, decimos. Me interesa. Bueno, generalmente hay más que me interesa. Cuando nos acercamos a temas de sufrimiento, de dolor, quizás hay que trabajar sobre una misma. Nosotros cuando hicimos ese programa que les conté de formación de investigadores jóvenes, hacíamos primero un seminario de 2 semanas intensivo con los becarios de los 6 países. Y los primeros 2 días estaban destinados a talleres duros, de la llegada al tema. ¿Qué me lleva a mí a trabajar en esto? ¿Por qué pido una beca para estudiar memorias de la represión política? Digamos. Y esa colectivización de llantos, emociones, racionalidades. En la maestría que yo estaba estudiando me dieron a leer un texto de Michel Polac que me interesó y entonces decidí seguir el camino. Puede ser eso o puede ser, pero cuando yo era chiquita pasó esto. O sea, puede ser todo lo que uno se puede imaginar, y pocas veces hay espacios en los cuales se pueda trabajar y socializar estas cosas. Y ayuda muchísimo porque permite mirarse a sí misma como la miran los otros y las otras. Entonces, como mecanismo docente, digamos, y metodología de acercamiento a temas difíciles, a nosotros nos funcionó muy bien. Hay otras cuestiones en esto que yo decía, bueno, ¿cómo diferenciar la investigación y la militancia? Son 2 cosas distintas. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, porque la militancia, de cualquier tipo, es sobre la base de creencias fuertes. Si no tenemos creencias fuertes, la militancia se diluye. Creencias fuertes en que de que hay algo para cambiar y que yo puedo hacer algo en esa dirección. Y la dirección del cambio es aquella que a mí me gusta. Entonces hay ideología, hay creencias, hay racionalidades y hay muchas emociones, todo mezclado. La investigación es mucho más racional. Podemos amar nuestro tema, podemos soñar, podemos hacer lo que quieran, pero hay un momento en que tenemos que confrontar ideas con datos,
no podemos, tenemos que ser suficientemente abiertos como para reconocer y aceptar datos que van en contra de nuestras creencias. Eso es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil. Lo más difícil es cuando, digamos, el golpe de realidad es fuerte. Yo les voy a dar un ejemplo personal complejo. Yo venía estudiando el movimiento de derechos humanos, los detalles, qué pasaba en este momento, qué pasaba en el otro, qué pasaba en el otro. En realidad, cuando comenzamos un proceso, una investigación grande que hicimos a fin de los 80, comienzos de los 90, en Argentina, sobre el papel del juicio a los excomandantes, y el libro se llamó Juicios, Castigos y Memoria, un libro colectivo. Llamamos a todos los líderes del movimiento de derechos humanos, de las distintas organizaciones. Varios de nosotros estaban totalmente metidos con el movimiento de derechos humanos. Los llamamos a una reunión en el Centro de Investigaciones y les dijimos lo siguiente: nosotros vamos a empezar una investigación sobre este periodo, sobre el periodo de la transición, sobre el movimiento de derechos humanos, los actores políticos, los actores judiciales, los cruces, los conflictos. Había historiadores, politólogos, juristas, antropólogos, sociólogos, era un grupo, comunicólogos, de todo. Queremos que ustedes nos ayuden, que ustedes nos ayuden abriéndonos los archivos, que nos respondan a entrevistas que les pidamos, pero nosotros no les vamos a mostrar a ustedes lo que vamos a publicar antes de publicarlo. Nosotros no nos vamos. Entonces, una de las personas más lúcidas que estaba en la reunión dijo lo siguiente: yo les agradezco muchísimo que vayan a hacer esto, porque lo último que necesitamos nosotros es alguien que venga a confirmarnos lo que nosotros estamos haciendo. Yo estaba escribiendo el texto largo mío de la historia del movimiento de derechos humanos en Argentina, mediados de los 90, era menos de mediados de los 90, y había llegado a una conclusión dura con las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo, en ese momento, en aquel periodo, sentían que ellas tenían la verdad, que era la verdad del sufrimiento. Y la única verdad es la verdad del sufrimiento, porque yo lo sé. En ese momento en Europa, con el feminismo, había muchas chicas jóvenes en Holanda, en Inglaterra, en Francia, que venían a la Argentina, mujeres especialmente, a hacer sus tesis sobre las madres de Plaza de Mayo, porque pensaban, feminismo juntado con derechos humanos, es lo más. Las madres de Plaza de Mayo en aquella época de feminismo tenían 0, pero eso no importa. Para ver, una mujer que vino de Holanda, una chica que llegó de Holanda, se acercó a las madres, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a decirles que quería investigar y que quería hacer. Y dijo, ¿de dónde sos?, le dijeron. De Holanda. No, nosotras con vos no vamos a hablar, porque vino una persona de Holanda y publicó una cosa que a nosotras no nos gusta. Entonces, Holanda, out. O sea, el asunto de la verdad propia del sentimiento, de la verdad del sufrimiento, era tan fuerte que no tenían ninguna capacidad de imaginar que alguien podía pensar diferente. Si pensaba diferente era malo, era el enemigo. Estoy hablando de una coyuntura, después hubo muchas otras cosas. Entonces, si yo tenía que escribir algo, tenía que decir que el peligro del totalitarismo, de las ideas, de que yo te voy a decir a vos cómo tenés que pensar, eso es totalitarismo. Entonces,
Y bueno, tuve una serie de... Ahí en la lucha por el pasado hay un poco de explicación de la autocensura que usé en ese momento. Pero son situaciones muy duras, muy duras, muy duras. En auditorios como este yo tuve gritos de gente, a los gritos. No tenés derecho a decir lo que decís y cosas por el estilo. Entonces, bueno, no es todo plácido, pero bueno, una tiene principios. Entonces, no hay una solución que te pueda dar. Lo único que te puedo decir es que la grupalidad ayuda mucho, pero la grupalidad con gente distinta y no necesariamente el in-group que piensa y siente todo lo mismo. La palabra. Hola, ahora sí. Yo tenía una pregunta para ti sobre la repetición. Perdón, no me presenté. Mi nombre es Laura Alfaya, soy estudiante de Ciencias Políticas de aquí de la Universidad de Antioquia. Y mi pregunta es sobre la repetición ritualizada de los estudios de memoria y si salirnos un poco de esa repetición ritualizada y de esa sacralización de la memoria pasa por cuestionar los testimonios. Porque la memoria no es un relato desintencionado del pasado, que incluso, pues eso lo leí en algunos de tus textos, y está atravesada por los marcos sociales de las personas que generan ese relato. Entonces, cuando uno estudia la memoria y pasa lo que decías en las plazas de Mayo, ¿cómo cuestiono esa memoria sin impedir que esos grupos sociales a los que yo interrogo eviten que futuras investigaciones se hagan, porque se cierran cuando hay una crítica, porque no todos soportan la autocrítica? Entonces, es una pregunta un poco en la ética investigativa de la memoria, ¿cómo evito esa sacralización, pero tampoco llego al punto de incluso que hay algunos grupos que se sienten revictimizados a la hora de ser cuestionados? A ver si entendí, por ahí no entendí totalmente, o es más, no, tu argumentación es bastante compleja. A ver si... hay una diferencia, digamos, el testimonio, empecemos por testimonio. El testimonio es una construcción de adorno. O sea, es raro, inclusive si una se sienta a escribir su testimonio solita, los otros están presentes. Entonces, es siempre una construcción intersubjetiva. Depende de la pregunta que te hacen, depende también de la simpatía o no simpatía, del encuadre. Un testimonio judicial es absolutamente diferente del testimonio de una entrevista en un archivo de historia oral, donde hay reglas de juego y hay cosas establecidas, a un testimonio de una conversación casual o no, o frente a una cámara de televisión. O sea, sabemos que son cosas muy distintas. Y lo que una va a decir y lo que va a callar, lo maneja cada uno. A veces de manera muy estructurada, muy estratégica. Otras veces una pierde el control. Pero sí, el testimonio no es un relato de lo que pasó. Es un relato de lo que yo viví, lo que vivimos, tal como lo recuerdo ahora, frente a tu pregunta. Entonces, no hay algo sagrado.
Sí, una puede decir, hay un montón de hechos que la gente puede contar en un testimonio, que son tan hechos fácticos como lo que una puede encontrar en objetos o puede encontrar en marcas. Si uno va a un sitio de detención y encuentra en lo que eran los calabozos cosas escritas en las paredes, esas son señales de algo que ocurrió allí. El testimonio también. Pero la marca, el graffiti en la pared no es menos válido que un testimonio personal. Son distintas cosas que hacen a la reconstrucción de un pasado. Entonces, eso no es cuestionar el testimonio, es un análisis crítico del testimonio, como de todas las fuentes. Cualquier investigación que trabaje con fuentes empíricas de cualquier tipo, En el archivo, las cartas que el general no sé quién le mandó a su superior no sé dónde. En las embajadas, las cartas que iban de un lado a otro. Los informes policiales, todos esos son relatos, igual que el testimonio oral. El testimonio oral no tiene un estatus especialmente diferente, es una metodología diferente, del mismo modo que la observación. Si yo voy a observar una conmemoración y me pongo sistemáticamente a mirar quiénes están, qué dicen, qué cargan en sus cuerpos, cómo es la ceremonia. Y todo eso yo estoy registrando y seguro que me olvido, imposible registrar todo. Del mismo modo que el testimonio nunca es completo, del mismo modo que el graffiti en la celda de detención tampoco es completo. Entonces, una actitud, justamente la actitud de investigación es una actitud crítica. Crítica no en un sentido de analítica. Es lo que se me ocurre decir en estos casos. No es para desechar la memoria, pero tampoco es para sacralizar y decir, si lo dijo, eso es. Yo me voy a arriesgar a hacer una deducción de la pregunta de Laura, y es que yo creo que se conecta también esa pregunta, sobre todo la segunda parte, que creo que abordaste muy bien la primera del testimonio y lo que significa ese testimonio, lo que implica. Pero hay una idea en la pregunta de Laura que yo creo que sé a qué se refiere, porque si no estoy mal, yo leí el trabajo de Laura. Y tiene que ver con una cosa que luego te lo paso para que mires ese capítulo del libro de Luchas por el Pasado. Hay un artículo que se llama justo, incluso lo quería traer hoy a la conversación, Víctimas familiares o ciudadanos, luchas por la legitimidad de la palabra. Y yo creo que Laura se refiere mucho a un asunto que en Colombia nos cuesta bastante, y es cuestionar la legitimidad de la palabra de las víctimas, pero además de ciertas organizaciones, como lo que tú hiciste con Madres de la Plaza de Mayo, entender que en ese contexto podía haber un cuestionamiento a la manera como estaban actuando. Y el asunto acá tiene que ver mucho también con el hecho de que hay unas organizaciones que acaban imponiendo, esa palabra la pongo yo, imponiendo unas memorias, que si bien son organizaciones subalternas, de un movimiento estudiantil, contra, digamos, la represión o contra las políticas de educación, en fin, una movilización estudiantil también acaba generando en nuestra universidad unas memorias hegemónicas y dificultando sobremanera
el surgimiento de otro tipo de lecturas sobre esos mismos hechos. Entonces ahí, por ejemplo, hablar públicamente de manera que se cuestione algo de lo que se está diciendo, o incluso en una entrevista con ellos y ellas, es complejo. Pero esto no funciona solo para el movimiento estudiantil. Yo creo que también hay algunas organizaciones, incluso de víctimas, que es difícil cuestionar. Y ahí eso me lleva a ese comentario que hacías justo en ese artículo, que llamabas la atención sobre el papel de esas memorias de los familiares de las víctimas como un papel preponderante en esa narrativa que se construye, que algunas veces crea un escenario en el cual unas narrativas son incluyentes y otras son excluyentes. No sé si de pronto hablar un poquitico de eso, porque además es un artículo pues mucho más extenso, pero esa teoría es muy, muy interesante. Bueno, ese, si querés, es lo que estamos viviendo a nivel político global en la Argentina hoy. Durante mucho tiempo, la narrativa, yo no la llamo hegemónica, la llamo dominante. Dominante en la esfera pública, más escuchada, que trataba de que lo demás esté denegado o en silencio, es una narrativa. Las otras están. Las alternativas están. Están subterráneas, diría Polak, denegadas, dice Ludmila, silenciadas, o sea, pero están. Si una no le presta atención, lo que pasa es lo que está pasando en Argentina hoy en día. De pronto irrumpen y parece como que es una explosión de algo que nunca nadie se podía haber imaginado, porque, y lo afirman colegas, historiadoras, historiadores académicos, teníamos el consenso del nunca más, no teníamos el consenso del nunca más. Afirmar que eso es, que había un consenso, que hay un consenso, es una negación de todo lo otro que está pasando. Entonces, había un movimiento que no era muy grande, pero era público, hacían sus actos y todo lo demás, que se llamaba Memoria Completa. Memoria Completa, un movimiento que surgió y, digamos, en el momento de la transición, estaban las Madres de Plaza de Mayo y estaban también otras dos cosas que se llamaban FAMUS, familiares y amigos de los muertos por la subversión. Y tenían un poquito de lugar en la esfera pública, en el espacio público. Pero la otra era tan dominante, porque además era la que nos gustaba, era la que... No, es tan así que parecía que todo eso no existía. Y todo eso estaba y estaba trabajando. En teoría de los movimientos sociales se trabaja mucho con la idea de lo manifiesto y lo latente, porque muchas veces uno encuentra como erupciones. De pronto nadie se lo esperaba en patapú. Todo eso tenía una historia latente, no tan visible, que estaba gestando eso que ocurrió. La espontaneidad por espontaneidad así absoluta no existe. En todo lugar donde uno va a estudiar un poco más a fondo una acción colectiva, va a haber todo un proceso de conformación, un proceso de liderazgos, todo eso está. Entonces, bueno, nadie le dio bolilla a Memoria Completa. Entonces ahora nuestra vicepresidenta puede, porque ella siempre fue la que es vicepresidenta hoy en la Argentina, siempre fue de las organizaciones que reivindican, no es negacionismo, reivindicaban lo hecho por la dictadura, porque le quitó el cáncer subversivo, palabras de ellos.
Entonces, ella siempre fue militante de eso. Entonces, ahora tiene más poder y puede hablar más fuerte. Entonces, ¿cómo hacer? Quizás lo que hay que hacer, una de las cosas que uno podría hacer, es prestarle atención a todas estas otras. Quizás no confrontando, pero decir, no hay por qué confrontar. Vos decís que hay organizaciones que dicen esta es la verdad. Bueno, vos investigás estas otras cosas que andan por ahí, sin confrontar. En algún momento la confrontación va a venir. Pero la confrontación puede no ser una confrontación académica, va a ser una confrontación política. Porque además estudiar a la derecha, estudiar cómo funcionan esas otras cosas que nos gustan, ayuda a entenderlas. Y creo que en este momento en el mundo necesitamos muchísimo tratar de entender qué es lo que está pasando. Así que por ahí es irse como por la tangente. No tenés por qué decir, no, lo que vos decís es solo una versión. Yo me dedico a estudiar todo. Y en algún momento se va. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián, soy estudiante de bibliotecología. Pues primero agradecerle por estar acá y pues es una gran oportunidad pues como compartir esta conversación, digamos, tan personal, pues son tan pocas personas, tan cerca. Y yo quería hablar sobre un libro que usted escribió que se llama Podría ser yo, que son las memorias de, bueno, es un libro sobre las villas y los barrios de Argentina, ¿cierto? Entonces yo tenía una pregunta como en relación pues como a ese libro. Bueno, la pregunta va encaminada como a, bueno, usted mencionaba en el libro que buscamos compararnos, o sea, positivo o negativamente, ¿cierto? Como la memoria hace parte, bueno, espero yo lo planteé. Ok, muy duro, listo. Bueno, no, la pregunta es más o menos así. ¿Por qué buscamos compararnos a positivo o negativamente para definir nuestra identidad? Ya que usted mencionaba en el libro como esa comparación entre las villas y los barrios y era como pues como que algunos estaban orgullosos de ser de la villa y otros lo negaban, pero entonces porque, o sea, porque con la memoria necesitamos hacer esa comparación como para reconocer nuestra identidad. Era más o menos eso. No vamos a entrar mucho a temas de identidad, sí. Tres principios. Uno de tiempo. O sea, para que yo sea yo, este grupo y este grupo, tiene que haber sido también ese grupo ayer. O sea, reconocerse en el tiempo. Con las fotos de cuando éramos chiquitos, decimos, este soy yo, pero es una construcción, ese soy yo. Separarse del otro, diferenciarse, porque si no, no hay tal identidad. Entonces necesitamos un principio de estabilidad en el tiempo, necesitamos también un principio de diferenciación con el otro y necesitamos un espacio de conversación con esos otros, porque si no nos quedamos encerrados en un gueto. Con la memoria pasa permanentemente eso, las memorias se activan, los recuerdos se activan, los silencios se activan en escenarios de confrontación con otros. O sea, aunque esta gente, estos grupos a los que vos haces referencia, parecería como que giran sobre sí mismos,
no giran solo sobre sí mismos, tienen la alteridad ahí. Entonces, en todo caso, uno puede investigar la alteridad o investigar más. El caso del libro ese podría ser yo, de ahí le di un ejemplar. ¿Lo tenés vos? ¿No? No. ¿Qué? Ujú. En ese caso, ese podría ser yo del título. Es un libro el subtítulo es Los sectores populares urbanos en imagen y palabras, un libro de fotografía y testimonio y análisis de la vida cotidiana de la gente de sectores populares en un sentido amplio, bastante clases trabajadoras en general. Y en lo que hace referencia hay un capítulo que se llama Barrios y Villas, porque la Villa Miseria, porque hay una conversación ahí que tenemos con gente, que nos dice, pero nuestro es un barrio, ya está la villa. Entonces, una empieza a preguntar qué es lo que caracteriza al barrio. No, mira, no, calles asfaltadas no tenemos, muy tierra. Bueno, cloaca, no. Bueno, entonces, ¿qué es? Bueno, pero la diferencia está, te dicen al final, ¿no? Parece como que no hay ningún rasgo específico, pero que el conjunto de rasgos hace que el otro esté así. Y yo vivo en un barrio y esa es una villa. Vas a la villa y está el orgullo de la villa, porque nosotros nos hicimos solos, nosotros tuvimos que llevar todo adelante. Y además, esto viene, es casi, hay un sociólogo francés, yo no sigo mucho, pero esto es tal cual, Pierre Bourdieu, en la distinción, porque lo que está diciendo es, yo me distingo del otro para abajo, el otro está más abajo. Entonces, la seguidilla sería, yo vivo en un barrio, no una villa. Yo vivo en una villa, no en los caños, o sea, debajo de los puentes, o sea, los surcomes. Yo vivo en la ciudad y no como un perro en el campo. O sea, uno siempre va a encontrar a alguien que está... Lo mismo con el trabajo. Yo soy trabajador, asalariado, formal. Yo vendo baratijas en el metro, pero trabajo. Yo pido, pero no robo. Entonces siempre hay como algo que permite la distinción hacia abajo. Ese es un poco el sentido de estos barrios y villas, del orgullo del trabajador, etc. O sea, hay toda una lógica en la manera como la gente se ve. Eso es lo que estaba retratado con ese libro. Y el podría ser yo es diferente el título. Podría ser yo usamos como título porque hicimos muchas reuniones con las fotografías de que fueron al libro y muchas reuniones, muchas, 50. Y la frase que más registramos es gente que dice, uy, este podría ser yo, esta podría ser yo. O sea, una cosa de identificación con las imágenes que les estábamos mostrando. Entonces era obvio, como todos los capítulos del libro tienen títulos de lo que la gente dice. Por ejemplo, hay uno que se llama Yo estoy con la democracia está con nosotros. Hay otra que es sobre esperar, la resignación que significa esperar. Ya el libro pierde sus memorias, sus cositas, pero sí, todos estos procesos de identificación, llamémoslo identificación y no identidad que están cristalizadas. Identificación, yo me relaciono con el otro, con otra y el otro sintiéndome un igual y un diferente de otro. ¿No? Está presente en la acción colectiva de la memoria, permanentemente del movimiento. Y
están presentes en la vida cotidiana. Y eso es lo que reflejamos. Pero básicamente con fotografía. Recomendado el libro. ¿Quién más? Dale, Vladimir. Aló, aló, ahí está. Ya pensaba creer que era yo. Eh, Me llamo Vladimir, soy arquitecto mexicano, estoy estudiando acá el posgrado en estudios socioespaciales y bueno, tuve la fortuna de conocerte justamente por un curso que nos dio la profesora Sandra, acompañada de la profesora Natalia. Y hace poco vi una como muy como compacta conferencia que te hicieron en el Claxo, creo que era, eh, en sí, en Claxo, ¿no? Creo que sí, sí. Eh, en esa charla te hacían como, bueno, más bien tocaste dos temas que me parecieron como muy interesantes. Uno era el concepto de descentralizar, como de romper el centro en los estudios, en los análisis. Y otro era como tu interés como más reciente o como, sí, como tu... Sí, tu interés en el sentido de las materialidades, de lo que también las cosas podrían decir, ¿no? Que me parece que en realidad también forma parte de centrar, por ejemplo, incluso la concepción de la memoria. Entender que las cosas, las materias también hablan, dicen, callan cosas, ¿no? Entonces, como un poquito, si nos pudieras, pues, como ampliar esa, tal vez mi obsesión como arquitecto justamente, ¿no? Como entender siempre que las materias están ahí comunicando, algo que nos puedas como ahondar sobre esa reflexión. Eh, a ver, lo de proponer descentrar el centro, que fue una operación específica inicialmente de parte mía política, si se quiere. Yo estaba pasando un año en Berlín, en un instituto de altos estudios, en el DICO, Wissenschaftskolleg, y cada uno tiene que hacer un coloquio. Y yo había dicho que mi propuesta del año era trabajar sobre memoria, familia y fotografía, que eran tres cosas que yo venía haciendo y que quería juntar. Y a lo largo del tiempo que estuve ahí, el peso de la Segunda Guerra Mundial, el peso de la Shoah, era enorme. Entonces, ahí yo decidí para ese coloquio hacer una investigación, que yo tenía algunas ideas, pero trabajé muchísimo, de un pueblo en la frontera, cerca de la frontera de Argentina con Paraguay, se llama El Dorado, que había sido un pueblo alemán, de colonización alemana, y que durante la Segunda Guerra Mundial, antes todavía, a partir del 35, prácticamente todos los alemanes del pueblo se volvieron nazis. Nazis, de saludo nazi en la escuela, una central de camisas marrones, o sea, en El Dorado, en medio de la selva misionera. Bueno, entonces preparé un coloquio sobre eso y la idea de descentrar el centro era mirar el nazismo no desde Berlín, sino desde El Dorado. O sea, ¿qué pasa cuando... Y esto, digamos, una podría decir, bueno, hoy en día lo postcolonial trata de hacer eso, no lo hacen, pero tratan de
salir del europeocentrismo y mirar las cosas desde otros lugares. Yo creo que hay que empezar a mirar mucho más las cosas desde otros lugares. Y esto tiene una consecuencia para mí bastante importante, tanto en la docencia como en la investigación. En la docencia y en las bibliografías. En la mayor parte de los cursos de posgrado, una mira la bibliografía y es dominantemente una bibliografía del norte. Es Europa, Estados Unidos, masculina también, blanca, masculina, etcétera, etcétera. Y es lo primero que nos viene a la cabeza cuando preparamos un programa de un curso. Y la cuestión es que hay que hacer un esfuerzo, casi un sistema de cuotas para cambiar esto, para que podamos descentrar el centro también en nuestra docencia, en nuestro pensamiento y en las fuentes o las referencias para nuestra investigación. En ocasión de otra cosa, me pasaron el dato de las traducciones del francés al castellano en ciencias sociales y de las traducciones del castellano al francés en ciencias sociales. 80-1. Y hispanoparlantes somos mucho más que francófonos, que francoparlantes. Sin embargo, y la producción de ciencias sociales en América Latina es enorme. Sin embargo, a Francia no llega y no les importa. En cambio, nosotros consumimos. Entonces, eso es, o sea, el tema de descentrar el centro yo lo tomo muy en términos de una lucha política. Pero bueno, es eso. Lo de las materialidades es otra pregunta. En los estudios de memoria, durante décadas, lo que contaba la palabra era la centralidad del testimonio, en todo caso el documento, pero más que nada hubo una época de tanta centralidad del testimonio que no se puede creer. Poco a poco se fue ampliando un poquito y se empezó a trabajar con imágenes porque la producción de cine fue muy importante y porque la fotografía siempre fue muy... La fotografía, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que hay fotos, fue documental importante. Y después hubo algunos debates en Francia significativos. La película de Claude Lanzmann, Shoah, y la crítica de Didi Huberman a esa película y los pensamientos de Didi Huberman sobre ciertas fotografías del campo. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, pero ¿cómo? A pesar de todo, imágenes a pesar de todo. Entonces se pasó primero de pura palabra, se empezó a trabajar un poco con imágenes, y llegaron los objetos. Los objetos que tuvieron que ver, por un lado, con las ruinas, con las huellas. Cuando yo digo los dibujitos, los grafitis, es que en los centros clandestinos de detención que se pudieron estudiar, lo que se conservó, y fueron arqueólogos a trabajar, poder recuperar los dibujitos y los grafitis y las hendiduras y cosas que estaban en esas paredes como documento y como marca. Y tenemos y eso en el campo de memoria, también mucho de objetos, de ropas, de lugares, de encuentros, de lo que la gente tiene de los desaparecidos, de lo que fuera, de víctimas. Pero también se están estudiando
Hay una antropóloga inglesa que a mí me gusta muchísimo, que trabaja, es turca en realidad, trabaja en Turquía, en Chipre, y que trabaja las huellas. En todo caso, después te doy el nombre, porque vale la pena. Yo llegué a las huellas leyéndola a ella. Mi último interés, algo de esto voy a decir el jueves, y que en el campo de memoria muchísimo menos o nada, son los sonidos. O sea, los sonidos no han sido estudiados, no han sido recuperados. En Colombia sí hay una iniciativa de todas las... ¿cómo se llama este muchacho? ¿Javier? Bueno, tendría que recuperar el nombre, pero alguien que hizo un increíble archivo de la música de los distintos grupos, los distintos bandos de la violencia en Colombia y sus músicas. Increíble, el archivo es sensacional. Pero creo que, digamos, en el campo de memoria esa es la progresión. Palabra, imagen, objeto, sonido, con su gran signo de pregunta. En otros campos también se está, digamos, el tema de, en otros campos de estudio, entramos en los objetos, no solo con de memoria. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Vargas, estudiante de la Escuela Interamericana en el pregrado de Bibliotecología. Y pues yo tengo muchas preguntas, pero las dos principales que voy a hacer son dos, y estas me surgieron a un taller que tuve con la profesora en la mañana, Natalia Quintero, y justamente era como de recolectar información de la universidad de memoria. Y pues como primera pregunta es, ¿cómo se puede fomentar una cultura de memoria en una sociedad o comunidad que tiende a olvidar su pasado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se puede abordar la memoria de eventos traumáticos sin revictimizar a los sobrevivientes o a las víctimas? La primera pregunta no es una pregunta de investigación, es una pregunta de militancia. ¿Cómo hacemos para? Es una pregunta de... Yo normalmente miro cómo la gente hace, no es que yo voy a decir cómo hay que hacer. Entonces, y yo creo que no hay tanto olvido del pasado. Puede haber distintas versiones. ¿No? Entonces, pero vivimos en un momento planetario muy presentista, ¿no? Donde queremos, si mandamos un WhatsApp, queremos que nos respondan dentro de los próximos 2 minutos. Más de 2 minutos ya volvemos a insistir, ¿no? El otro día escuché una entrevista a un experto, ultra experto, en comunicación política, que decía que hay que... él dirige una maestría y este año no la están dando porque tienen que repensar totalmente el programa, porque la comunicación política hoy en día es otra cosa que lo que era. Fundamentalmente es un dedo que hace así o así. Entonces, si el dedo va a ser así o así, para captar a quien está mirando ese teléfono celular en una red, importan los primeros 5 segundos. Si en los primeros 5 segundos de cualquiera de estas distintos
distintas redes. Yo la verdad es que no soy usuaria. Pero cualquiera. Si en los primeros 5 segundos no capto la atención, paso al siguiente. Y para captar la atención en 5 segundos de alguien que está haciendo campaña política, no puede decir yo soy Juan Pérez, chao. Ya no está más. Tiene que ser un mensaje que capte la atención. Y para captar la atención tiene que ser una agresión. Entonces, el presentismo está ahí. Pero que ocurra eso no significa necesariamente que olvidamos el pasado. O sea, de hecho, sea en las campañas políticas o sea en la vida, si no tenemos referencia al pasado, no existimos. Puede ser pasado más familiar, más social. Pues, pero lo que pasa es que hay distintas versiones, inclusive dentro de una familia. Cuando de recordar infancias entre hermanos, hagan el ejercicio y van a ver cómo cada uno recuerda cosas totalmente distintas y se arman unas peleas impresionantes. Sobre mamá me había dicho a mí, no, porque mamá vos te querías más que no. Papá, no, ¿y te acordás cuando me golpeaste? No, yo nunca te golpeé. ¿No? Pero el pasado está en nuestro presente. No hay manera de no lo esté, ¿no? Esa es. ¿La otra pregunta qué era? ¿La segunda? Revit. Y bueno, ahí la sensibilidad humana es fundamental. Y el respeto. La ética de la investigación social es algo que está muy en pañales. Los principios éticos. En biología, en medicina, en química, está totalmente codificado. No se puede hacer esto si antes no se pasó por un comité de ética. Nosotros hacemos barbaridades con la gente, con los chicos, con grupos más vulnerados, con cualquiera. Les preguntamos cosas cuando no tenemos derecho a preguntar. Les pedimos intimidades cuando no tenemos. O sea, creo que una asignatura pendiente grande de las ciencias sociales, no sé cómo funciona acá, hay consentimiento informado antes de empezar una investigación, pasa por un comité de ética de la universidad, ¿y cómo pasa? Sí, porque está mal codificado, lo poco codificado que hay está mal, tenemos que resguardar por un lado, pero hay todo un campo donde por el momento lo que funciona es la sensibilidad humana. O sea, ser sensible hacia el sufrimiento del otro, de la otra, y respetarla. Y no empujar a que te digan lo que no te quieren decir. En el campo de derechos humanos yo sostengo, o sea, hay toda una onda de deber de memoria. Hay que recordar, para no repetir o para lo que fuera, hay que hacer más monumentos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo lo que reivindico es, por un lado, el derecho a la memoria y el derecho al silencio. O sea, si yo no quiero contar en un testimonio, que no me lleven a que lo tenga que contar. Con el caso de la violencia sexual con las mujeres, fue importantísimo y fue penosísimo. Yo creo que ya damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a la profesora Elizabeth Yellin por acompañarnos esta tarde y a ustedes por la presencia, por las preguntas, todas muy interesantes.
Recuerden que el jueves a las 5 de la tarde en el auditorio principal de acá del edificio de extensión tendremos la conferencia magistral de la profesora Elizabeth Yellin. Están todos y todas cordialmente invitados, invitadas. Pero a veces repitiendo uno aprende, ¿cierto? Y será una nueva oportunidad para hacer preguntas. Entonces, les esperamos. Muchas gracias.